tenemos la conferencia titulada Impactos del cambio climático sobre el servicio ecosistémico de la provisión hídrica en el noroeste del Estado de México, impartida por el maestro Marco Pérez Luna, doctorante del Programa de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El maestro Pérez Luna cuenta con estudios de maestría en Geociencias y Recursos Naturales en el Instituto Politécnico Nacional. Ha colaborado en proyectos con algunas agencias de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el sector privado colaboró en el tema de ecoeficiencia con Nestlé Ecuador, además de haber participado como conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. Démosle un fuerte aplauso al maestro Pérez Luna, que está preparando su conferencia. Perdón por la demora, se está cargando. Mientras tanto, quiero agradecer a la doctora y sobre todo a ustedes por la espera y la presencia. Sé que ha sido una jornada larga, pero trataré de ser lo más breve. El proyecto que les voy a presentar se titula Los impactos del cambio climático sobre el servicio ecosistémico de provisión hídrica en el noreste del Estado de México. Este proyecto se ha realizado en colaboración con la doctora Sosa y con el doctor José Clemente del Instituto de Investigación de Cambio Climático de la UNAM. Y bueno, como podemos ver, uno de los ejes transversales de esta investigación ha sido los servicios ecosistémicos, en específico de provisión hídrica. ¿Pero qué son estos servicios ecosistémicos? Son estos componentes de los ecosistemas que se consumen directamente, que se disfrutan o que convergen entre sí para generar los componentes necesarios para el bienestar humano. Los servicios ecosistémicos están divididos en 4 grandes grupos, que son los servicios de regulación, que implica la regulación climática, la regulación hídrica, polinización, secuestro, captura de CO2, los servicios de provisión, que son estos productos obtenidos de los ecosistemas, como alimentos, agua, leña, fibras, medicamentos, los servicios culturales, que son estos beneficios no materiales de los ecosistemas, pero que suman cierto bienestar al ser humano, como es la apreciación estética, la espiritualidad, la educación, la recreación, y los servicios de soporte, los cuales son los más importantes, ya que a partir de estos es que se generan las condiciones adecuadas para que los demás servicios se presenten. Dentro de los más importantes tenemos la fotosíntesis, el ciclo de nutrientes, existencia de hábitats, formación de suelo, entre otros. Para que se dé un flujo continuo de estos servicios ecosistémicos es necesario proteger, mantener y gestionar de una manera adecuada los distintos componentes biofísicos que los generan y que les dan sustentos, como es la biodiversidad. Sin embargo, en la actualidad vemos que no es así. Se presentan problemáticas en estos servicios ecosistémicos debido a las distintas actividades antropogénicas que se dan, principalmente el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero y en el cambio de uso de suelo, lo cual altera los componentes biofísicos como es la vegetación, el suelo, el aire, el agua, lo que modifica los servicios ecosistémicos ya mencionados. Una prueba de esta modificación es que en México, en los últimos años, se ha perdido cerca del 40% de cobertura forestal y se han visto degradados cerca del 45% de suelos. ¿Esto qué significa? Esto significa que se ha incrementado la vulnerabilidad social de grupos en condiciones extremas de marginación y pobreza, ya que son estos grupos principalmente los que dependen de estos servicios ecosistémicos. Si a esta problemática le añadimos lo que es el cambio climático, debido a este incremento de temperatura que se ha dado por la variabilidad climática y los distintos escenarios que se han establecido, tenemos que los servicios ecosistémicos van a tener una mayor sensibilidad y una menor capacidad de recuperación, lo que conlleva a distintos problemas ambientales, como es el incremento en la incidencia de eventos hidrometeorológicos, que sumado a esta vulnerabilidad social, pues presenta escenarios nada alentadores, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esta investigación que estamos desarrollando
es identificar hasta qué punto se ha degradado este servicio ecosistémico de la provisión hídrica. Para ello, lo primero que hicimos fue identificar cuál sería el área de estudio. Revisamos la literatura para ver en qué parte de la República Mexicana se había dado esta degradación mediante el análisis de componentes como la temperatura, la precipitación, así como la dependencia que tuvieran ciertas regiones a fuentes distantes de agua, así como el excesivo consumo de recursos naturales y a la incidencia de eventos hidrometeorológicos extremos, donde encontramos que la zona que más hacía match con este análisis era la zona centro, en específico el Estado de México. A partir de la selección de esta área de estudio, nos dimos a la tarea de evaluar cuáles serían los servicios ecosistémicos que ahí se gestionaban, y encontramos que específicamente en la zona noroeste del Estado de México se había dado se dependía de estos servicios ecosistémicos, en específico de la provisión hídrica, pero que la degradación de los componentes que la gestionaban pues ha sido depredadora. Entonces, ya identificando esta zona, lo que hicimos fue preguntarnos cómo íbamos a evaluar la provisión hídrica, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer un análisis del balance hídrico, para lo cual primero generamos, mediante mapas de relieve y de red hídrica, generamos una microcuenca, que es esta, y que abarca 3 municipios del noroeste del Estado de México, que es Villa de Allende, San José del Rincón y Villa Victoria, ¿no? Y analizamos 2 factores, principalmente, que es la precipitación y la temperatura, a partir de la información que nos proporciona el Servicio Meteorológico Nacional de 2 estaciones climáticas. A partir de ello llegamos a esta tablita en donde, si bien es cierto, como mencionaba la doctora, hay algunos años de lluvia típica, que son los de acá, pero también hay algunos años en donde no hubo tanta lluvia. Sin embargo, vemos una tendencia a la baja en cuanto a la precipitación. En cuanto a la temperatura, se ve un poco hacia arriba. También ha habido años que son muy calurosos, pero la tendencia sigue siendo esta, ¿no? Entonces, a partir de eso, y para conocer cuál había sido la precipitación en la microcuenca que identificamos, generamos mapas de isoyetas a partir de del modelo de variograma lineal anisotrópico, y utilizando... Se borró la fórmula, pero una fórmula para la precipitación media, que es la sumatoria del número total de las estaciones analizadas por el área de incidencia, que sería esta, y por la precipitación que había entre cada una de las isoyetas. Todo esto dividido entre el área total de la cuenca. Hicimos algo similar con la temperatura. En este caso se generaron mapas de isotermas, con lo que pudimos determinar también, aparte de la precipitación total de la microcuenca y de la temperatura promedio, identificamos cuál era la evapotranspiración mediante la precipitación menos un factor X por la precipitación al cuadrado. Esto, bueno, aquí se presentan los datos que nos arrojó de la evapotranspiración desde 1980 al 2015. Lo mismo se hizo para el cálculo del escurrimiento, en donde se utilizó la metodología de Zagarpa, la cual contempla distintas variables como el tipo de suelo, la cobertura vegetal, la precipitación media anual y, por supuesto, el área de la microcuenca. Lo interesante de esto es que al analizar la información nos encontramos con la degradación de factores biofísicos como es la cobertura vegetal, ¿no? Este mapa es de los años 80. Lo verde punteado representa la parte de la agricultura que en ese entonces se daba. Lo verde más fuerte es la zona boscosa. Lo amarillo es el pastizal. Y tenemos algunas zonas verdes fosforescentes que representan la vegetación secundaria. Ya para el 2015 vemos cómo ha habido este cambio de uso del suelo. Ha desaparecido casi los polígonos de pastizal y se ha ido comiendo la agricultura partes de la zona boscosa.
¿no? Los cuerpos de agua se mantienen. Y también es interesante cómo se ha dado el incremento poblacional, que son los puntos rojos, que aunque no aparecen todos porque por esta zona hay algunas localidades muy pequeñas, sí han sido significantes, ¿no? Aquí tenemos las áreas en kilómetros, cómo han ido variando. Teníamos que la agricultura en los 80 era de un área de 473 kilómetros. Ya en el 2015 son 612 kilómetros cuadrados. El bosque, que inicialmente era de 222 kilómetros cuadrados, ha llegado a 139 kilómetros cuadrados. Y la vegetación secundaria, como ha ido aumentando, debido a que de que se han llegado a abandonar algunas parcelas agrícolas, y ha llegado a ganar terreno la vegetación secundaria como en esta zona. Y bueno, este escurrimiento, como lo mencionaba, se toman en cuenta estas variables, además del área de la cuenca específica por la precipitación promedio, por el coeficiente de escurrimiento. Asimismo, se midió la infiltración mediante el componente del coeficiente de infiltración por la precipitación menos la retención que tuviera cada una de las zonas de acuerdo a la cobertura vegetal y al tipo de suelo que se presentara. Con estos cálculos pudimos determinar cuál era el balance hídrico de la microcuenca, la cual contempla la captación, que es la precipitación por el área de incidencia menos la evapotranspiración, igual a la escorrentía superficial más la infiltración. Esta fórmula la retomamos de la NOM 011 de Conagua y aquí tenemos los resultados. En los 80 teníamos un balance hídrico de 537.659 metros cúbicos y vemos cómo cada 5 años se llevó esta medición y vemos cómo se ha ido disminuyendo, ¿no? En cuanto a la población, teníamos que en los 80 era cerca de 71.224 miles de pobladores y cómo ha aumentado hasta el 2015. Haciendo esta relación entre población y el balance hídrico, encontramos que la disponibilidad por habitante por litro al día en 1980 era de 20 litros. Ya para el 2015 sería de 2.16 litros por día por habitante. Si seguimos esta tendencia en cuanto a los distintos componentes biofísicos que se analizaron, tendríamos que para el 2030 se disminuiría a la mitad casi, ¿no? Se tendría solo 1 litro disponible para cada habitante por día. Esto es preocupante, ya que si a estos resultados le añadimos la variable de cambio climático basada en los distintos modelos que se han presentado, en este caso tomamos el escenario para el Estado de México, que es estos mapas que tenemos aquí se generaron a partir de 2 modelos climáticos combinados y de 3 rutas de concentración representativas que ya se habían platicado. En este caso, nosotros retomamos la RCP 6.0, ya que coinciden las distintas actividades socioeconómicas que se llevan en la zona, coinciden con este tipo de escenarios. Aquí vemos cómo el incremento de 1 grado centígrado, que sería este mapa, el incremento de 2 grados y de 3, se vería principalmente en nuestra área de estudio, que sería esta. Entonces, en el caso de la precipitación, lo mismo, vemos que los escenarios mencionan esta posibilidad de que haya una disminución en la precipitación en nuestra área de estudio, dependiendo del grado centígrado que pueda presentarse, ¿no? Ahora bien, a partir de estos escenarios, pues vemos que las proyecciones que se han manejado, por ejemplo, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, no están tan alejadas a lo que podría darse, ¿no? Tenemos que en el 2020 la precipitación total anual disminuiría entre el 5 y 10% de la actual, lo mismo para el 2050. Ya para el 2080 la precipitación total anual disminuiría entre el 5 y el 20% de la total. En cuanto a la temperatura media anual, aumentaría entre 1.2 a 1.8 grados centígrados
para el 2020, para el 2050 entre 1 y 2 grados centígrados y para el 2080 entre 2 y 4 grados centígrados. Esto afectaría nuestra zona incrementando la vulnerabilidad social y generando episodios de estrés hídrico, de inundaciones, de sequías, de deslizamiento, pero sobre todo en las áreas rurales el impacto se vería incrementado debido a que se alteraría esta disponibilidad y abastecimiento en el agua, así como afectaría en los ingresos agrícolas y desplazaría las zonas de cultivo que actualmente se tienen y que, como vemos en el mapa, son bastantes, ¿no? Como conclusión, encontramos que es necesario presentar medidas de gestión integral hídrica en nuestra microcuenca, en específico en estos 3 municipios que abarca, para poder adaptarse a los posibles escenarios de cambio climático que se presentan. Se necesitan acciones de difusión y de culturalización, como decía la doctora, empezando desde abajo hacia arriba, no quedarnos con todas las leyes nacionales y que se van desglosando hasta el nivel municipal, porque al final no se llevan a cabo tal cual, debido a que no todos los municipios tienen las mismas condiciones biofísicas de los demás. Se necesitan medidas de innovación y tecnología, no solo en la parte cultural, sino, por ejemplo, generar sistemas de riego por goteo, puede ser una. Y, por supuesto, todas estas acciones de producción, todas estas acciones de la dinámica social que se genera en la zona, tienen que estar basadas en el desarrollo sustentable. Y, bueno, eso sería todo.